Mi hijo estuvo a punto de morir a manos de un policía. ¿Qué puedo pensar de un policía? Que todos son iguales. La verdad es que a él lo asesinaron. Así de sencillo. Sin deberle nada. Porque ellos quizás dijeron, este debe venir a saber cómo, y no le dieron nada. Lo que conocemos más comúnmente como abuso de la policía, ¿verdad? Golpes innecesarios, empellones innecesarios, amenazas. En el 18 de febrero de 2014, en el municipio de Armenia, en el que 6 jóvenes se encuentran en determinado lugar y son abordados, ¿verdad?, por elementos de la Fuerza Armada, en el sentido de que les manifiestan que empiecen a caminar. Al percatarse los muchachos que estaban siendo dirigidos a una comunidad que es, digamos, opera la pandilla contraria a los que operan, digamos, en la comunidad que ellos viven, ¿verdad?, les manifiestan a los elementos de la Fuerza Armada que no pueden seguir caminando, ¿verdad?, porque ellos corren peligro en ese sector. A petición del gobierno, miembros del ejército apoyan desde hace varios años a la policía en tareas de seguridad. Según decreto legislativo, soldados y policías han creado grupos de tarea conjunta dirigidos por miembros de la PNC. Sin embargo, el 18 de febrero de 2014, un grupo de 6 militares llegaron a la colonia San Fernando I de Armenia en Sonsonate. Ahí se encontraba Freddy M., Nelson L., Mario H., Óscar Oswaldo Leiva Mejía, Francisco Javier Hernández Gómez y José Fernando Choto Choto. Los 6 jóvenes recibieron de los militares la orden de acompañarlos. Nelson L. les dijo que se encontraba frente a su casa, por lo que los soldados optaron por dejarlo. El resto fue obligado a caminar hacia la colonia Sigüenza, contigua a la línea férrea. Posteriormente cruzaron hacia la colonia San Damián, controlada por la pandilla contraria a la colonia donde viven los jóvenes. Se detienen en determinado lugar y dejan libre a 2 jóvenes, primero a uno, después al otro, ¿verdad? En un tiempo de 3 minutos dejan libre al segundo, quedando con los elementos militares 3 de los jóvenes, que hasta la fecha están desaparecidos, ¿verdad? Y la última vez que se vieron a estos jóvenes fueron con los elementos, ¿verdad?, destacados en esa base en Armenia. Desde el 2014, la familia de Óscar Oswaldo Leiva Mejía, Francisco Javier Hernández Gómez y José Fernando Choto Choto denunciaron su desaparición. Han realizado intensas búsquedas, pero no han dado con el paradero de estos, ni vivos ni muertos. Los elementos militares no dieron razones, digamos, para fundamentar, ¿verdad?, que ellos, manifestaron que los dejaron ir, pero eso no es un fundamento, ¿verdad? Y no tiene soporte, no tienen testigos. Muestra los efectos que se pueden producir cuando se involucra a miembros de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, ¿verdad?, sin mayores controles, sin supervisión, sin auditorías en términos de los procedimientos. Todos sabemos que la Fuerza Armada fue extraída de asumir funciones de seguridad pública por Constitución luego de los acuerdos de paz, y obviamente su participación generalmente siempre deriva en esta clase de abusos o atropellos. Comentarle que los jóvenes no tenían procesos abiertos en la policía, eso consta en el expediente, ¿verdad? Eran jóvenes que se dedicaban a la carpintería, oficios varios manifiestan. También eran jóvenes que viven en una comunidad estigmatizada, ¿verdad? Que es un caso que tiene una gravedad también muy particular, no solo por la afectación a la integridad, posiblemente a la vida de estos muchachos, sino que también porque se trata de la Fuerza Armada, ¿verdad? Y de una institución que viene con una historia de, que tuvo que pasarse por un conflicto armado, por una firma de acuerdos de paz,
para poder establecer la desmovilización de los cuerpos de seguridad que en aquel momento, ¿verdad?, del conflicto armado también cometían sistemáticamente este tipo de hechos. Este caso andaban los elementos sin ningún miembro de la policía, ¿verdad? Solo andaban los elementos militares, y esta situación de querer combatir el tema de seguridad con elementos militares para su erradicación supone también que se pueden dar detenciones arbitrarias, ¿verdad? Y a la vez vulneraciones de derechos humanos, y en los peores de los casos desapariciones forzadas, ¿verdad? Y comentarles también que hemos tenido conocimiento que existen desapariciones forzadas y no han sido denunciadas, no se conocen. Entonces el tema es muy delicado, ¿verdad? ¿Por qué no se denuncia? Por miedo. Los 6 militares fueron llevados ante la jueza de paz de Armenia, Hilda María Isabel Cabañas. El delito fue tipificado como privación de libertad por funcionario o empleado público y desaparición forzada, es decir, que es el primer caso que llega a los tribunales bajo esta tipificación posterior a los acuerdos de paz. Sin embargo, para la jueza, dicho delito no existe. Para ella es irrelevante la desaparición de estos muchachos, es irrelevante de que las madres estén afectadas, ¿verdad?, emocionalmente, que la comunidad esté afectada también por este caso, que los muchachos desaparecieron. Y se pudo acreditar, ¿verdad?, con los estudios psicológicos de las víctimas testigos de la madre. Y a pesar de esto, la jueza establece, ¿verdad?, que es un hecho irrelevante. Señalaron como responsables a miembros de la Fuerza Armada que pues ellos en su explicación, en su justificación de los hechos, pues argumentan que fueron muchachos que se detuvieron, a los que se les hizo una indagatoria, digamos, una especie de registro de cacheo, pero al verificar que no tenían pues contra ellos nada que ninguna orden de captura vigente, que en todo caso tampoco ellos estaban legitimados para poder proceder a su detención, pero tampoco se había cometido ningún delito en flagrancia ni otra situación que les habilitara para detenerlos, entonces los pusieron en libertad. Pero lo que testimonios de la gente que estaba en el lugar o que tuvo referencias del hecho nos decía o nos dijo fue que fueron puestos en libertad en un lugar en el que se les puso en peligro. Los abogados querellantes de las familias de las víctimas han llevado el caso ante la Sala de lo Penal y han denunciado ante la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia el accionar de la jueza que dejó en libertad a los 6 militares responsables de la desaparición de los 3 jóvenes. La policía vio que fui testigo de policías intercambiando paquetes y luego me dieron una golpiza severa y me apuñalaron y me dieron por muerto. Ser pobre, vivir en zonas controladas por las pandillas y además estar en el lugar equivocado a la hora equivocada puede ser más que suficiente para que en El Salvador acaben con la vida de una persona en cuestión de segundos. Estaba caminando hacia el cantón y vi a 4 hombres que estaban cargando paquetes. Había un maletín en el suelo, y un hombre vestido de policía y otro hombre vestido normal. Había otros 2 hombres haciendo guardia, uno enfrente del camión con uniforme de policía y otro en la parte de atrás, vestido normal. Cuando los policías me vieron, me llamaron. Me dijeron, vos, vení para acá. Tenía miedo de hablar con ellos por lo corrupta que es la policía. Tenía miedo de que me fueran a pedir dinero o a hacerme preguntas y que me lastimaran si yo no les podía contestar. Pensé que me podían llevar a alguna parte. Estaba intentando no verlos y empecé a caminar de retroceso, alejándome de los hombres, regresando por donde venía. En lo que estaba retrocediendo,
A uno de los hombres se le cayó un paquete. Cuando el paquete golpeó el suelo, se abrió y salió un polvo blanco. Me puse más miedoso y me di la vuelta para caminar más rápido. Cuando corrí hacia el empalme de la calle, 2 de los policías, los que portaban uniforme de policía, empezaron a perseguirme. Los otros 2 se quedaron junto a los paquetes. Cuando los 2 hombres me alcanzaron, me empezaron a pegar. Traté de cubrirme la cabeza y me estaban pegando tan duro en todo mi cuerpo. Podía sentir dolor en mis músculos, en todas partes, y me caía al suelo. Solo quería que pararan, pero ni siquiera podía hablar por lo duro que me estaban pegando. Luego los escuché hablar de que si me iban a matar o no. Uno de ellos dijo que me iba a matar, y el otro dijo, no lo mates. A lo que el primero dijo, sí, mátalo. Finalmente, uno de ellos me dijo, sí, te vamos a matar. Vi que un policía sacó una navaja de como 4 pulgadas de largo. Supongo que me apuñaló en el pecho. No recuerdo nada después de eso. Creo que me desmayé. Me desperté en el hospital de Hilo Vasco. Tenía tanto dolor que casi no podía ver nada. No me podía mover ni siquiera para cambiar de posición. La puñalada es lo que más me dolía. Era tanto el dolor que me quería desmayar de nuevo. Después de 2 días en el hospital le dieron el alta, a pesar de que su salud no había mejorado. Luego su madre lo llevó al Hospital Rosales, ubicado en la ciudad capital. Los doctores nos dijeron a mí y a mi madre que necesitaban operarme, pero que tal vez no sobreviviría a la operación. Pasé 6 meses completos recuperándome de mis heridas y de la operación. No pude caminar por 2 meses. Cuando las personas que lo agredieron supieron que había sobrevivido al ataque, lo llegaron a buscar a su casa en varias ocasiones. Carlos se quedó viviendo con un familiar en San Salvador, pero ahí también lo llegaron a buscar. Decidió huir y tomó la ruta hacia Estados Unidos. Junto a este contexto tan complejo de criminalidad violenta asociada a las pandillas, emerge también amenazas, en este caso, o violencia generada por los mismos cuerpos de seguridad, estructuras de crimen organizado también vinculadas a la institucionalidad. Obviamente, estos casos deben disparar las alarmas de las personas que dirigen la seguridad pública, porque podría estar apuntalando realmente a una erosión progresiva y a una penetración cada vez más grande en la institucionalidad de estas estructuras. Carlos es un joven salvadoreño que se encuentra preso en Estados Unidos por haber ingresado de manera ilegal y a punto de ser devuelto a El Salvador. Carlos ha pedido a la Corte de Inmigración de Estados Unidos suspender su deportación, amparándose en la Convención contra la Tortura, porque un retorno a El Salvador lo condena a una muerte segura. Y creo que es un caso interesante en términos de mostrar básicamente cómo también estas estructuras están sumándose a las amenazas que terminan orillando a la gente a huir del país y a solicitar asilo fuera de las fronteras nacionales. En este caso, digamos, estamos hablando de una estructura vinculada, según el relato del joven, el relato que dio ante el juez de migración en Estados Unidos, una estructura vinculada al tráfico de drogas, ¿verdad?, en donde participan miembros de la policía y aparentemente también otras personas, pero que opera de manera bastante organizada en la zona de Cabañas, ¿no? Y él, al ser pues testigo incidental de ese evento, es básicamente dejado por muerto golpeado, ¿verdad? Mi hijo tenía 27 años. Él se dedicaba, digamos, al comercio. Él tenía una taquería en la cual él vivía ahí con su esposa y su hijito, y a eso se dedicaba. Fíjese que lo que el tío de él nos contó fue que el 911 le hizo parada y él no atendió la parada. Los bolos casi nunca paran, mejor se van. Esa es la verdad, pues.
porque tienen miedo que le quiten el carro, que lo metan preso 3 días, que le quiten la mula y más que todo el carro. Luego empezó la persecución. Lo persiguieron, no sé, 15 o 20 minutos, ¿verdad? De repente, cuando iban por el Paseo General Escalón, los señores del 911 decidieron dispararle. Cuando mi hijo se sintió, le pegaron, le dijo a él: tío, me dieron. Entonces él soltó el timón automáticamente, ya baleado. Cuando eso vio el tío, él agarró el timón y como pudo lo empezó a frenar, ¿verdad? Y ahí fue donde se encunetó. Pero mi hijo ya iba prácticamente muriéndose, o estaba muerto ya, ¿verdad? Según tengo entendido fueron 3, porque tiene uno en la espalda y otro que le atravesó el abdomen también, porque el balazo de aquí de la cabeza, me imagino yo que ese es letal, pues, ¿verdad? De salida no tiene porque era expansivo. La Procuraduría presume que pudo haber un uso excesivo de la fuerza, del uso del arma de fuego por parte de la policía, y por esa razón es que decide iniciar la investigación. Ángel Fernando Ábrego Hernández, de 27 años, fue asesinado por policía del 911 la madrugada del 28 de marzo a la altura del Redondel Maferrer, en la colonia Escalón, en San Salvador. Al momento de los hechos, Fernando iba acompañado de su tío. Cuando el carro se detuvo y sacaron a mi hijo ya baleado, pues ya de muerte, lo sacaron a él por el lado del copiloto, donde iba él. Cuando lo sacaron, él dice que él quiso ver qué estaba sucediendo con el sobrino. Pero cuando él quiso ver, los señores policías lo contaminaron contra el suelo, contra el pavimento, y le pusieron la bota aquí, en el rostro, así, y lo contaminaron y ya no pudo ver nada, dice. Hasta ahí. De hecho, cuando nosotros platicamos con él, él no sabía que estaba muerto el sobrino de él. Me dijo, pues. Nosotros, cuando hay situaciones de intercambio de disparos o escenas en las cuales son afectados derechos o aspectos que tienen que ver con la integridad personal, es decir, hay personas fallecidas, hay personas lesionadas, nosotros tenemos un procedimiento específico, ¿verdad?, que consiste en hacer llegar a la inspección de las escenas a personal de unidades diferentes a las que han participado y principalmente de unidades centralizadas, es decir, el laboratorio central y la participación de la unidad de control, la unidad de asuntos internos, la unidad de derechos humanos o cualquiera otra según sea el caso. Está preso, injustamente está preso. Él no le acusan de nada, solo porque iba ahí a la par de mi hijo. Ya tiene prácticamente 3 meses de estar preso injustamente. Un día de esto fue el abogado de IDUCA, el señor que nos está asistiendo, y me dijo que prácticamente él como que ya se está volviendo un poco loco, pues. Ya no se acordaba ni del nombre del sobrino. Y dice que le dijo: mataron a mi sobrino y yo ya no quiero vivirles. Porque él lo que sí es que andaban juntos toda la vida. Mi hijo jamás, de los jamases, anduvo armado. Le digo porque él pasaba todo el tiempo con nosotros, pues, especialmente con mi esposa. Y él nunca tomó, porque les tenía miedo, nunca tocó un arma, porque les tenía miedo, pues. Él les tenía miedo a las armas. Entonces, ahora dicen ellos pues que andaba armado, Ahora, lo extraño es que si ellos dicen que se sintieron amenazados, ¿cómo es que él tenía el arma en la mano y la pistola le encontraron debajo del asiento? No se le da lógica, pues. Y a él los balazos le entraron por detrás. No puede ir usted manejando y amenazando a la gente así, a lo loco, pues, así, sabiendo pues que los policías andan armados, pues. Nosotros seguimos el procedimiento que se establece legalmente. ¿Cuál es lo que sigue? ¿Verdad? Notificar de la escena a la Fiscalía, quien es la que determina
a través de la dirección funcional, ya sea a unidades territoriales o a unidades centrales o a unidades que están adscritas a la Secretaría de Responsabilidad Profesional, como la unidad de control, unidad disciplinaria, unidad de asuntos internos, unidad de derechos humanos, etcétera, quien va a dar seguimiento a las acciones direccionadas por la Fiscalía. El uso de armas de fuego y el recurso de la fuerza letal es la última alternativa que tiene un funcionario encargado de cumplir la ley. En ese sentido, lo que vemos es un uso desproporcionado de la fuerza que parece estarse convirtiendo en una práctica, que parece estarse naturalizando, y lo que es más peligroso, me parece a mí, legitimando desde la institucionalidad. Al legitimar estos abusos estamos fomentando una subcultura policial autoritaria, una subcultura policial abusiva que finalmente se puede volver en contra de cualquiera de nosotros. La verdad es que a él lo asesinaron, así de sencillo, sin deberle nada, pues. Lo que le puedo decir es que cualquier hecho en el que resulta la pérdida de la vida, ¿verdad?, tras el accionar de la policía, debe ser examinado, ¿verdad?, sin el prejuicio de que la policía posiblemente actuó mal, pero sí tomando en cuenta todos los elementos que tienen que ver con que si la policía, digamos, provocó la muerte de una persona, debe también abrirse a la investigación. De enero a junio de 2016, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió 282 denuncias contra elementos de la PNC por provocar tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas a muerte, detenciones ilegales y arbitrarias, allanamientos de morada y registros de manera ilegal, así como ejecuciones extralegales, entre otros señalamientos. No podemos justificar, bajo la lógica de garantizar la seguridad, atropellos indiscriminados a los derechos humanos. Hay un marco de actuación policial, hay un marco de actuación legal que establece los límites de la actuación policial y también los límites de la actuación militar, que de paso en este caso es, digamos, irregular, porque en el caso de los militares constitucionalmente están inhibidos de participar en actuaciones vinculadas a procedimientos de seguridad pública. Ángel Fernando ayudaba a sus padres con el negocio de la pupusería, pero además atendía su pequeño negocio de comida. Mire, nos ha afectado grandemente usted. Nos ha cambiado la vida, pues, totalmente. Porque como le digo, él era nuestro brazo derecho. Fernando ha dejado en la orfandad a un niño de 3 meses. Su tío, que iba de copiloto en el vehículo que conducían, está preso acusado por la policía de haber intentado asesinarlos. No es posible, digamos, que la ciudadanía comúnmente, digamos, pueda temerle a la autoridad que está en un retén policial y demás. Todos debemos de acatar las leyes, ¿verdad?, y cumplir con nuestros deberes, pero también la policía debe tener límites. Entonces, eso es lo que se está evaluando, si la policía actuó bien en este caso. Tipo 5:30 de la tarde, mis hijos me pidieron permiso para salir a jugar al pasaje. Había gente, eran las 5:30 de la tarde, o sea, la gente viene de trabajar, buscando que venga el señor del pan francés y todo eso. Cuando en un momento determinado se escuchó una detonación. Yo estaba sentado en la puerta de la casa y salí. En el momento solo se oyeron los gritos de la gente y el montón de niños, porque habían como un promedio de 10, 11 niños jugando pelota. En ese momento los niños que estaban jugando se dispersaron cuando escucharon el disparo. Yo salgo y agarro a mi hijo mayor y le pregunto por mi otro hijo. Y lo veo tirado en el suelo. Cuando lo veo tirado en el suelo, yo creí que se había trompezado en el momento de correr todos, pero no había sido así. Yo le dije, levántate, y él corrió hacia mí, cojeando, y lo toqué. Cuando le toqué la espalda, le sentí la sangre. Y
él me dijo papi, y cabal tenía el disparo en la parte de atrás, a la altura de la columna, a centímetros o milímetros, no sé, exactamente de la columna. En ese momento el oficial que entró al pasaje estaba intentando, bueno, él vio, más bien dicho, que el niño cayó. Y creo que lo que realmente tuvo que haber pasado es que, como dicen, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Tuvo que haber pedido ayuda en ese momento para una ambulancia porque había alguien herido, pero no fue así. Lo que él hizo fue tirarse el muro con su otro compañero y salir corriendo. Los perseguí, le di la vuelta a la manzana de donde vivimos y los logré alcanzar. Cuando los logré alcanzar vino el oficial y pensó que iba a encontrar la patrulla que estaba ahí, pero no era así porque la patrulla se la llevó, es quien le dio auxilio al final a mi hijo. Por donde yo vivo está una delegación, ellos se acercaron a la delegación viendo que no hallaban cómo comunicarse con el de la patrulla. Y ya estando ahí adentro, yo me seguía confrontando con él, diciéndole que por qué había disparado. Él me decía que los pandilleros lo habían recibido con disparos, lo cual no fue así. Este caso apareció en varios medios al día siguiente y en la misma noche. Y el mismo jefe de ellos, de la policía, salía diciendo, de esa delegación, salía diciendo que habían recibido una llamada al 911 y que por eso ellos se habían presentado al lugar y que cuando ellos se asomaron al portón, los recibieron con disparos, lo cual nunca pasó. Solo hubo una detonación y esa detonación lastimosamente fue hacia mi hijo. En el lugar de donde fue esto, pusieron las armas y que hubieron como 5 disparos. Ese fue el testimonio que se hizo, lo cual nunca hubo esos disparos. Solo fue uno, que fue el del policía. La bala le dañó el nervio ciático y le perforó varias partes, le pasó raspando, digámoslo así, intestino delgado, parte del colon, y esto generó una gran hemorragia por dentro, lo cual los doctores, pues yo se los agradezco mucho a ellos porque al final, como ellos me dijeron, nuestro objetivo era salvarlo. Y eso fue lo que hicieron, lo salvaron en el momento, pasó mi hijo, lo sacaron, esto fue como a las 9 de la noche que lo ingresaron a cirugía, salió tipo 12, 1 de la noche, de la madrugada. Lo pusieron en cuidados intensivos, pasó 3 días en cuidados intensivos con respiración artificial. Los doctores en ese momento me dijeron que eran las horas donde mi hijo iba, o sea, de él dependía. El daño que él había recibido internamente había sido bastante grave. Y a los 3 días, gracias a Dios, salió de cuidados intensivos. Pero ver a mi hijo entubado, con tantas cosas en su cuerpo y todo eso, pues sí, yo en ese momento odiaba a estas personas. La Fiscalía General de la República y Asuntos Internos de la PNC tienen abierta una investigación contra el agente del 911 que le provocó heridas de bala a Carlitos de 6 años de edad mientras se encontraba jugando en el patio de su casa. Este caso a mí me parece sumamente relevante en términos de mostrar los riesgos a los que todos los ciudadanos y ciudadanas estamos expuestos cuando la institución encargada de garantizar la seguridad se convierte en un cuerpo autoritario, represivo y abusivo. A nivel interno lo que sucede es que se gira por parte de la Fiscalía
una orden de detención contra un elemento policial cuando hay individualización de que se ha cometido el hecho y se inicia el proceso penal correspondiente. La Fiscalía presenta el requerimiento ante los tribunales, ese policía va a juicio y a nivel de los tribunales penales se determina si ese policía es culpable o no. Por lo general sigue ejerciendo sus funciones porque todo mundo es inocente hasta que no se prueba lo contrario.